días, estamos ya en el aire, así que por favor todos los invitados apagad vuestras cámaras y micros cerrados, ¿de acuerdo? Bueno, pues si os parece vamos a ir comenzando ya. Buenos días a todos los que os habéis unido a esta rueda de prensa estacional, la rueda de prensa correspondiente al verano de 2022. Vamos a hacer los comentarios, la explicación de cómo ha ido la primavera astronómica, cómo va a ser el verano y también pues, cómo ha ido en el tiempo en el mundo. Lo vamos a hacer entre mi compañera Bea Herbella y yo mismo, Rubén del Campo. Entonces, si os parece, una cosa, antes de nada, en esta ocasión, todas las preguntas que queráis hacer, hay dos opciones. Una, esperar a que terminemos nuestra exposición, Bea y yo, y levantar la mano y preguntar directamente, abriendo micro y cámara, si queréis, o bien, durante la exposición, pues podéis utilizar el chat de la reunión y poner ahí vuestras preguntas. Además, conforme vayamos terminando de contar las cosas, iremos poniendo nuestras presentaciones en PDF también en el chat de la reunión para que esté disponible para todos vosotros, ¿de acuerdo? Y sin más, pues voy a compartir ya la presentación para empezar a la mayor brevedad. Pues nada, empezamos la rueda de prensa estacional casi a la vez que va a comenzar el verano astronómico, porque está previsto su inicio este martes 21 de junio a las 11 y 14 horas, 10 y 14 horas en Canarias. Así que nada, dentro de una horita ya comienza el verano astronómico. Vamos a hablar primero del carácter climático de la primavera meteorológica, que como sabéis comprende los meses de marzo, abril y mayo, la primavera meteorológica. Entonces, la primavera del 2022 ha tenido un carácter muy cálido. Ha sido una primavera, como veis, muy cálida. La temperatura media ha sido de 12,8 grados, que son 7 décimas de grado más sobre el periodo de referencia 1981-2010. Ha sido la 12ª primavera más cálida desde 1961 y la 9ª del siglo XXI. Así que, una vez más, vemos que se nos acumulan las primaveras cálidas en el siglo XXI. Pero ha tenido un comportamiento interesante. Por un lado, ha habido una diferencia, una gradación entre el carácter cálido, entre el tercio norte peninsular, donde se ha tratado de una primavera muy cálida, y el resto de la península, sobre todo el sureste, donde ha sido entre normal e incluso fría en algunos puntos del territorio. En Baleares también ha sido muy cálida y en Canarias ha sido cálida. Pero lo más interesante es que el carácter muy cálido de la primavera se lo debemos exclusivamente al mes de mayo, que fue un mes extremadamente cálido, el segundo con mayor temperatura media de toda la serie histórica, por detrás tan solo de mayo de 1964. En cambio, marzo fue un mes frío, con 6 décimas de temperatura por debajo de lo normal, y abril también fue frío, con 3 décimas por debajo. Así que el carácter en conjunto muy cálido de la primavera, insistimos, se debe exclusivamente al carácter extremadamente cálido de mayo. Tuvimos episodios interesantes, significativos de temperaturas tanto bajas como altas en la primavera, y empezamos por un episodio frío que tuvo lugar a comienzos de abril, especialmente los días 2 y 3, donde las heladas fueron extensas e incluso intensas, mucho más que en muchas jornadas del invierno previo, que realmente pues, no fue demasiado extenso en heladas. Y concretamente el día 3 de abril, las temperaturas mínimas llegaron a estar hasta entre 7 y 11 grados por debajo de lo normal en puntos de las dos mesetas y también del nordeste. De hecho, es significativo que los días 2 y 3 de abril fueron los más fríos en el conjunto de España para esas mismas fechas desde 1950. Es decir, si cogemos todos los días 2 y 3 de abril desde 1950, los más fríos fueron los de este 2022. Y aunque ninguna estación batió récords en la red principal de AEMET para la primavera, récords de frío, sí que es verdad que para el mes de abril hubo unos cuantos récords de temperaturas bajas. Y es interesante también que es la primera vez desde que hay datos que ciudades como Murcia o Córdoba no alcanzaron 10 grados en un día de abril. Por lo tanto, un episodio frío significativo. Es lo que decimos muchas veces, ¿no? Los episodios cálidos van en aumento, pero esto no nos libra de episodios fríos como este inicio de abril con heladas tardías que sabemos que son perjudiciales para los cultivos. Y bueno, poco después de este episodio, un mes y medio después, lo que tuvimos fue justamente lo contrario, una situación extraordinariamente cálida entre los días 20 y 22 de mayo, con muchos récords de temperatura máxima y además algunos, pues casi podemos decir que impresionantes, como los 37,3 grados que se registraron en el aeropuerto de Girona
que batía por casi 4 grados el anterior récord perdón, de temperatura máxima para el mes de mayo, un récord muy significativo, o Jaén capital, que por primera vez alcanzaba los 40 grados en mayo, superando en casi 2 el récord anterior. También temperaturas mínimas muy altas en ese episodio cálido de mayo de 2022, y por destacar alguno, bueno, pues podemos ver que Jaén alcanzó, o mejor dicho, se quedó en una mínima de 25,9 grados el 20 de mayo, más de 2 grados por encima del récord anterior, que era la primera noche tórrida que se registraba en la península ibérica en mayo. Por lo tanto, vemos cómo van aumentando estas temperaturas, la primera noche tropical también en Segovia en el mes de mayo, y muy destacable que el día 21 de mayo fue el día para el mes de mayo más cálido en el conjunto de España desde al menos 1950. O sea, si cogemos todas las temperaturas del conjunto de España, desde 1950 no había habido un día tan cálido en mayo como el pasado 21 de mayo de 2022. Fue un episodio más intenso que el día extraordinario de hace solo 7 años. Eso en cuanto a las temperaturas. En cuanto a las precipitaciones, la primavera ha sido húmeda, ha sido lluviosa. Después de un invierno que fue muy seco y después de un comienzo de enero y febrero, que fue el más seco, el comienzo de año más seco de toda la serie histórica, bueno, pues en primavera las precipitaciones fueron de 189 litros por metro cuadrado, lo que supone un 112% con respecto a lo normal. Llovió algo más de lo normal, por lo tanto, sobre todo concentrado en un marzo que fue muy lluvioso, llovió más el doble de lo normal en el conjunto de España, un abril que también fue lluvioso, pero mayo fue extremadamente seco, fue el segundo más seco de la serie histórica. Y por zonas también vemos que hay una gradación en el tercio norte peninsular en general, también en el noroeste. Perdón, la primavera fue seca o muy seca. En puntos del centro y de todo el área mediterránea, la primavera fue o muy húmeda o extremadamente húmeda, ¿no? Con precipitaciones intensas, sobre todo a comienzos de mayo en el entorno de la ciudad de Valencia, donde se batieron récords de precipitación en 24 horas. La primavera en la Comunidad Valenciana y región de Murcia ha sido especialmente lluviosa. Por lo tanto, desigualdad tanto temporal como espacial, y en este gráfico vemos la serie de precipitación en primavera de toda la serie histórica y podemos observar cómo en esta estación, en la primavera, se alternan años con muchas lluvias, con años con pocas. Este año pues ha tocado una primavera más lluviosa de lo normal. Pero ya cambiamos, ya terminamos de hablar de la primavera. Si nos vamos al año hidrológico, la cosa cambia. El año hidrológico, como sabéis, es el periodo comprendido desde el 1 de octubre de un año hasta el 30 de septiembre del año siguiente. Y se utiliza para caracterizar las lluvias en España, porque ese periodo es más natural, es más acorde con el ciclo de las lluvias, ¿no? Las lluvias comienzan a caer en otoño y de cara ya a la primavera, bueno, pues se produce el deshielo que acaba generando escorrentía. Entonces, por eso utilizamos el año hidrológico. ¿Y qué podemos decir? Bueno, pues que desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 14 de junio de 2022, en el conjunto de España ha llovido un 25% menos de lo normal. Es decir, nos falta casi la cuarta parte de la lluvia. Y por eso se trata del sexto año hidrológico más seco desde 1961 y el tercero más seco del siglo XXI, por detrás de los de 2011-2012 y de 2004-2005. Esta información era hasta el 31 de mayo, lo de los años hidrológicos, pero como realmente en la primera quincena de junio apenas ha llovido, podemos suponer que la cosa seguirá prácticamente igual. Estamos, insisto, en el tercer año hidrológico más seco del siglo XXI y el sexto más seco desde 1961. Y esto, por lo tanto, nos lleva a hablar de sequía meteorológica. Este mapa muestra el índice de precipitación estandarizado, que es un índice que se utiliza para evaluar la escasez de precipitaciones, y está calculado a finales de mayo de 2022 con las lluvias caídas en los 12 meses previos. Bueno, pues observamos una situación con el índice baja de -1, ya se puede hablar de sequía meteorológica. Y si ha bajado de -1 y luego ha subido pero no ha llegado a 0, también se sigue hablando de sequía meteorológica. Vemos que buena parte del noroeste de la península, así como también otras zonas del suroeste y nordeste, están claramente en esa situación de sequía meteorológica a finales de mayo. En el resto de España la situación está en torno a lo normal y solo se libra el área mediterránea con lluvias por encima de lo habitual. Pero bueno,
A pesar del carácter lluvioso de marzo y abril, lo que sí podemos afirmar es que las lluvias no fueron suficientes para paliar completamente la situación de sequía meteorológica con la que termina España el invierno y que España afronta el verano en situación de sequía meteorológica. Lo vemos mejor con este gráfico. Este gráfico, en lugar de mostrarnos espacialmente la distribución del índice SPI, nos la muestra temporalmente. Y ya hemos dicho, cuando el índice baja de -1, hablamos de sequía meteorológica. España entró en sequía meteorológica al finalizar enero de 2022, pero mientras el índice no vuelve a estar por encima de 0, se sigue en esa situación de sequía meteorológica. Por lo tanto, vemos que España acaba la primavera en una situación de sequía meteorológica a un año, es decir, cuando hablamos de las lluvias caídas en un año, pero incluso entra en situación también de sequía meteorológica cuando hablamos de las lluvias caídas en 2 años. De hecho, como veis aquí, todas las cuencas representativas, que son las cuencas de acumulación similares a las cuencas hidrográficas, todas las cuencas, excepto las del Júcar y Segura, estaban en esa situación de sequía a 31 de mayo de 2022, y en mayo, de hecho, el índice de SPI descendió, por lo tanto, la sequía aumentó en la mayor parte de las cuencas, salvo en la del Guadiana y la del Sur, donde la sequía disminuyó ligeramente, y en el Guadalquivir, Pirineo Oriental y Júcar, donde permaneció constante. Por lo tanto, insistimos, España afronta el verano en una situación de sequía meteorológica. Aquí tenemos, como veis, detallado por cuencas hidrográficas. Tampoco nos vamos a parar mucho más en esto, pero tendréis esta información. Insistimos, os vamos a dar esta presentación en PDF para que tengáis estos datos. Perdonad que beba agua, pero es que con tanta sequía me ha dado sed. Bueno, el caso es que ya terminamos de hablar de la primavera y del año hidrológico, y ahora vamos a hablar un poco, pues, de lo que llevamos del mes de junio. Somos conscientes, ¿no?, de que en junio hemos sufrido una ola de calor temprana e intensa en nuestro país. Este gráfico lo que muestra es la temperatura media en España en el mes de junio de 2022, que es esta línea en verde oscuro, y de otros junios históricos donde ha habido olas de calor tempranas, donde ha habido olas de calor que empezaron en la primera quincena. Tenemos la de 2017 en rojo y la de 1981 en naranja. Bueno, pues podemos observar que esta ola de calor en el conjunto de España ha tenido temperaturas claramente superiores a la ola de calor, a las 2 olas de calor que se han producido o que han comenzado en la primera quincena del mes de junio. Eso está muy claro, ¿no? Es una ola de calor que comenzó el 11 o 12 de junio, todavía no lo podemos precisar porque necesitamos más datos, porque la cosa está ahí, si empezó el 11 o 12 de junio, está todavía en el aire, y se prolongó hasta el día 18. Por lo tanto, hablamos de 7 u 8 días de ola de calor, que provisionalmente, como decimos, es más intensa que las dos que han comenzado antes del 15 de junio, pero que también fue muy extensa. Estamos hablando aquí de temperaturas muy altas en el conjunto de la España peninsular. En principio, con los datos muy preliminares que tenemos, esto es una evaluación muy preliminar, pero en principio parece que 38 provincias se vieron afectadas por el calor, por la ola de calor, y se trataría de la segunda ola de calor más extensa tras la de agosto de 2012, que afectó a 40 provincias, y la actual, si se confirma que son 38 provincias, empataría con la ola de calor de julio y agosto del histórico 2003. Esto es provisional, insistimos, pero no cabe duda de que se ha tratado de una ola de calor muy intensa para la época y muy extensa para cualquier época del año, con varios récords de temperaturas máximas y mínimas más altas, pero por destacar solo uno, porque han sido muchos los récords. Ya cuando termine el mes de junio haremos una valoración de todos esos récords, pero de momento nos quedamos con el récord de Hondarribia-Malcarroa, el aeropuerto de San Sebastián, muy cerquita de la frontera con Francia ya, pero que el sábado que si no me equivoco era el día 18 de junio, si no recuerdo mal, se alcanzaron 42,8 grados, que es el récord no solo de junio, sino de todo el año. Superó por 3 grados casi el récord de junio y por 6 décimas el récord anterior, insisto, de todo el año, en una serie que tiene ya, pues empezó en el año 1956. También el observatorio de Igueldo, en San Sebastián, en una montaña cerca de San Sebastián, batió su récord absoluto con 39,8 grados. Bueno, seguimos. En esta ola de calor, los días 14, 15, 16 y 17 de junio fueron los días más cálidos para esas fechas desde al menos 1950. Es decir, no ha habido desde 1950 14, 15, 16 y 17 de junio tan cálidos como los de esta ola de calor.
Y el 17 de junio de 2022, ese día en concreto, que fue el viernes, fue el día más cálido en el conjunto de España para el mes de junio de toda la serie histórica. O sea, así como habíamos dicho que el 21 de mayo fue el más caluroso para mayo de toda la serie histórica, el 17 de junio de 2022 se convierte en el más cálido de toda la serie para el mes de junio en España desde 1950 y el 15º día más cálido de toda la historia en España, incluido pleno verano. Esto es muy significativo. De hecho, y ya terminamos, la ola de calor sobrepasó claramente el percentil 95 del periodo canicular. ¿Qué quiere decir estas palabras? Bueno, pues quiere decir que las temperaturas medias durante la ola de calor estuvieron entre el 5% de las más cálidas que se han registrado en el momento más caluroso del año, que suele ser entre mediados de julio y mediados de agosto. Aquí tenemos los datos de la ola de calor y si vemos un poquito el periodo canicular, pues realmente ha habido días en esta ola de calor que han sido más cálidos que los históricamente más cálidos de plena canícula. Por lo tanto, ha sido una ola de calor también muy intensa. Habría sido una ola de calor incluso muy intensa si se hubiese producido en el periodo más cálido del año. Y nada, bueno, pues esto nos lleva a que la primera quincena de junio, como era de esperar, ha sido la más cálida en el conjunto de España desde que tenemos registros, desde 1950, con unas temperaturas medias 4 grados por encima de lo normal. Las máximas han llegado a estar 5 grados por encima de lo normal. Supera a la primera quincena de junio de 2003, que era la más cálida. Y el periodo comprendido entre el 1 y 20 de junio de 2022 también es el más cálido para esas fechas, desde que hay registros, superando por un poquito a junio de 2017 y ampliamente al histórico 2003. Y ya para terminar, pues simplemente comentar que esta temperatura del aire tan alta se nota en el agua del mar. Tenemos las aguas del Cantábrico entre 20 y 22 grados, incluso puntualmente por encima de 22, y las del Mediterráneo que llegan incluso a superar los 26 grados en algunos puntos. Anomalías muy altas, aguas superficiales del mar por encima de los 4 grados y medio. Esto debido a la ola de calor y también a la ausencia de vientos que favorece la surgencia, que suban aguas profundas más frescas. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería contar yo. Os dejo ahora con Bea Arbella, que nos va a contar cosas muy interesantes sobre cómo ha ido la primavera en el resto del mundo y también, por supuesto, la tan ansiada predicción estacional. ¿Qué tiempo va a hacer o qué esperamos que haga este verano? Así que Bea, adelante, todo tuyo. Bueno, gracias Rubén y gracias a todo el mundo por darnos su tiempo y por estar ahí. Como decía Rubén, yo siempre os ofrezco esta visión un poquito fuera de nuestras fronteras, como desde más arriba, una visión global. Entonces, dejadme compartir la presentación, a ver si yo no tengo problemas. A ver. Rubén, ¿se ve? ¿Sí? Sí, se ve, Bea, se ve, adelante. Perfecto. Bien, pues lo que os decía, vamos a mirar un poquito desde más arriba, el carácter global de este trimestre y luego nos concentraremos también un poquito en lo que ha sucedido en Europa. Y como siempre vamos a empezar con su carácter térmico. Entonces, lo primero que podemos decir es que marzo y mayo de 2022 han sido los quintos más cálidos de su serie mensual. Eso significa pues el quinto marzo de todos los marzos en los que ha habido registros o el quinto mayo más cálido también de todos los que ha habido registros y en abril lo que ha pasado es que ha sido el sexto más cálido. Esto todo a nivel planetario. Si nos concentramos en lo sucedido en Europa, lo que podemos decir es que marzo y abril se han quedado con temperaturas ligeramente por debajo del promedio. De hecho, hemos tenido pues, en Europa el tercer marzo más frío de los últimos 10 años, pero sin embargo mayo se ha quedado ligeramente por encima. Y vamos a pararnos un poquito en mayo porque la situación es muy particular. Ahí lo que veis es un mapa de esas anomalías térmicas correspondientes en Europa al mes de mayo. Y como veis, están como completamente contrastadas. En el sudoeste de Europa, en donde estamos nosotros, en donde está España, veis una clara anomalía positiva. ¿Y por qué? ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues como ya habréis intuido por lo que nos ha contado Rubén, lo que ha sucedido es que en mayo hemos tenido ese episodio de temperaturas extremas o un episodio cálido muy temprano
que ha condicionado la situación de mayo. De hecho, en esa gráfica lo que estamos viendo es un análisis de todos los mayos desde el año 1979 y en ellos lo que se ha calculado es la media de la temperatura máxima diaria, que la veis en naranja, y también la media de la temperatura mínima diaria, que la veis en un color un poco más intenso, como un granate. Y si os fijáis, justamente esa media de las temperaturas máximas diarias ha sido la más alta en este pasado mes de mayo comparado a todos esos meses de mayo que retrocedemos hasta 1979. Y en relación a la media de las temperaturas mínimas, también ha sido la más alta, aunque compartido con otros 2 años. Es decir, que en el sudoeste de Europa se ha vivido un mayo muy excepcional. Y os voy a dar algún dato que concierne, pues evidentemente, a nuestros vecinos. Si hablamos de Francia, pues en Francia se ha vivido el mayo más cálido desde que hay datos, es decir, de los últimos 122 años, mientras que en Portugal pues han tenido el mayo más cálido de los últimos 92 años, con multitud de récords en ambos países, de los que hablaremos más adelante, e incluso en Gran Bretaña también han tenido récord porque han tenido la media de temperaturas mínimas diarias más altas de su serie mensual de mayo, es decir, que han tenido el mayo con esas temperaturas, con esa media de temperaturas mínimas diarias más altas. Bien, vamos a hablar ahora ya de todo el trimestre, que como bien decía Rubén, ese trimestre constituye lo que entendemos como primavera meteorológica. En ambos casos, tanto a nivel global como en Europa, la temperatura de esta primavera meteorológica se ha quedado pues ligeramente por encima de la media, pero sin grandes titulares, es decir, dentro del pelotón de otros años, sin grandes excesos. Pero si nos vamos al nivel local, sí que hay titulares, puesto que ha sido la primavera meteorológica más cálida en Francia y la quinta más cálida en Reino Unido. Caracterizada la estructura térmica, vamos a hablar ahora de si hubo exceso o déficit de precipitación, pero antes quiero pararme en una variable que no suelo mostrar, pero que hoy me parece significativa y que es justamente la humedad relativa superficial. En esas gráficas lo que veis es esa media de humedad relativa superficial por meses desde el año 1939. La gráfica de arriba está a nivel global, la de abajo es en Europa. Entonces, lo primero que quiero que veáis es que realmente esa humedad relativa ha ido a menos en los últimos 40 años, a partir del año más o menos 2000-2005, en clara anomalía negativa, es decir, se ha visto un decrecimiento muy importante. Y ojo, es importante destacar que en Europa no tiene nada que ver con la existencia o la ausencia de precipitaciones, tiene que ver con el recalentamiento de la temperatura superficial del aire sobre la Tierra, sobre el continente. ¿Y por qué os muestro esta gráfica? Esta gráfica termina en la anomalía de marzo de 2022. Y si os fijáis, en ambos casos, tanto a nivel global como a nivel europeo, esa anomalía ha sido la más elevada, no solo de la serie mensual de todos los mayos, sino de todos los meses. Ha sido la más baja, esa humedad relativa, a nivel histórico, tanto a nivel global como a nivel europeo. Esto es relevante ahora cuando hablemos, evidentemente, del déficit de precipitación. Para hablar de si nos encontramos en situación de sequía meteorológica en Europa, pues vamos a utilizar el SPEI, que es como una sofisticación del SPI del que os hablaba Rubén, ese índice de precipitación estandarizado, pero en este caso el SPEI considera también la evapotranspiración potencial. Y de la misma forma que explicaba Rubén, cuando se alcanza el valor de -1, se obtiene situación de sequía meteorológica. En este caso, esto es un visor desarrollado por la Agencia Estatal de Meteorología en colaboración con el CSIC, y nos tenemos que fijar en aquellos datos que van en color naranja. No estoy hablando del color naranja yema de huevo, sino más allá, los otros 3 colores, un naranja más intenso, un casi rojo y el último que ya es casi un granate. Ahí estaríamos hablando de situación de sequía meteorológica a 12 meses, a un año, a finales de mayo, y como veis, y eso por supuesto tiene una implicación en los recursos hídricos, disponibilidad de recursos hídricos, sobre todo vinculados a embalses y aguas subterráneas, y como veis tenemos muchas zonas de Europa en situación de sequía meteorológica. Y os quiero dar 2 datos más. Seguimos hablando de nuestros vecinos, en concreto de Portugal. Podemos decir que eso, a finales de mayo, en Portugal, el 97% de su territorio se estima que está en situación de sequía meteorológica severa, pero es una situación que se extrapola más allá de Europa. Y, por ejemplo, en Estados Unidos también, finales de mayo, principios de junio, nos encontramos con que el 31% de su territorio está en situación de sequía meteorológica severa, y de ese 31%, un 17% se puede incluso considerar situación de sequía extrema. Es decir, yo creo que en este caso, cuando hablamos de la caracterización del pasado trimestre, el concepto de sequía meteorológica en buena parte del hemisferio norte, porque después también veremos Somalia, veremos India, Pakistán,
quizás haya sido de lo más relevante. Un pequeño apunte en relación a la criosfera, y es que en este caso podemos hablar de la extensión de hielo marino antártico, casi como anécdota para indicar pues, que evidentemente lo que ha pasado es que marzo ha sido el segundo marzo de menor extensión de ese hielo marino antártico. En abril se ha tenido el 5 abril con menor extensión y en mayo el 6 mayo con menor extensión. Es decir, si os fijáis, seguimos, bueno, pues lo que os decía, casi como anécdota para deciros que se nos van acumulando récords, que casi siempre nos movemos en un top 6 a nivel series mensuales, a nivel serie global, y eso es quizás una de las cosas más relevantes que os quería transmitir. Y terminamos esa caracterización, como ya viene siendo habitual, con una recopilación de aquellos récords, efemérides, situaciones de adversidad que consideramos relevantes. Os las hemos marcado y hemos escogido 3 por mes. Entonces vamos a empezar con las de marzo de 2022. Entonces destacamos que ha sido el marzo más cálido en la India desde que hay datos, es decir, desde hace 122 años. Por otro lado, destacar que en la Antártida también un episodio cálido temprano y muy extremo hizo que subiesen muchísimo las temperaturas. Entonces, destacar que en las bases de Concordia y de Vostok se registró la máxima más alta, y no es tan importante eso como darse cuenta de que esa máxima más alta estaba situada en torno a 40 grados por encima de los valores normales, y en el caso de Vostok el registro prácticamente superaba en torno a 15 grados al registro previo, que es una barbaridad. Después también queremos comentaros ese evento de blanqueamiento masivo de coral en la Gran Barrera de Coral de Australia. ¿Por qué? Bueno, pues ese evento de blanqueamiento significa muerte del coral por temperaturas superficiales excesivamente cálidas, así en síntesis muy rápida. Los corales constituyen uno de los 9 puntos de inflexión de nuestro sistema climático. Tenemos que cuidarlos porque no podemos permitir que desaparezcan. Es un ecosistema riquísimo que mantiene nuestras condiciones climáticas ajustadas, y lo que ha sucedido es que hasta 2016 solo había habido 2 eventos de blanqueamiento y de muerte masiva de coral, pero desde 2016 en adelante ha habido 4 y este mes de marzo ha habido uno de ellos. Entonces es como para reseñar que la situación se está complicando. Si nos vamos a abril, no todos son récords cálidos, sino que en Canadá también tuvimos un episodio de frío que dejó un récord en Princeton, en Canadá, de menos 8,4 grados, que lo importante es como que ha batido un récord previo de hace 127 años. Seguimos en Egipto y Sudán con olas de calor y máximas de más de 44 grados. A día de hoy siguen en situación de sequía severa en esa zona, y terminamos abril destacando otra vez récords de máximas más altas en el noroeste y centro de la India, récords de nuevo desde que hay registros de todas sus series, es decir, en 122 años. Y terminamos en mayo, por supuesto en Francia, recordando que había sido el mayo más cálido de los últimos 122 años, múltiples récords, por ejemplo, de la madrugada más cálida a nivel nacional, las madrugadas más cálidas a nivel local, la primera noche tropical en mayo, etc. En Portugal en mayo sí que fue definido el episodio de calor como ola de calor, y también pues teníamos el mayo más cálido de los últimos 92 años, múltiples récords muy vinculados también a esas temperaturas nocturnas con las madrugadas más cálidas a nivel local en muchas zonas, y destacar el reventón cálido ocurrido en Beja, en donde pues de las 4:50 a las 4:55 de la madrugada, en 5 minutos, la temperatura subía 11 grados, pero afortunadamente no hay que lamentar ni daños personales ni víctimas porque no tuvo vientos muy asociados a ese reventón cálido, un reventón cálido que además es un término que empezamos a oír cada vez más en la península ibérica y, por supuesto, evidentemente en nuestro país, que está dentro de la península. Y cerramos otra vez, Pakistán y noroeste de la India, que siguen con episodio cálido. Un último apunte para que os deis cuenta de cuán importante está siendo ese episodio cálido en la India y Pakistán. Os pongo una gráfica muy similar a la que os presenté del sudoeste de Europa antes, en donde lo que hacemos es, en vez de coger mes a mes, cogemos un periodo que va de marzo a mayo. Y así los englobamos desde el año 1939 hasta la actualidad. Y en ese periodo volvemos a calcular la media de las temperaturas máximas diarias, que están en naranja, y la media de las temperaturas mínimas diarias, que están un poquito más intenso, para que descubráis que ese periodo de marzo a mayo de 2022 ha sido el más cálido, porque lo ha sido tanto en la media de las temperaturas máximas como en la media de las temperaturas mínimas, y es por ello que evidentemente está en nuestro repaso, porque la situación en Pakistán y en el noroeste de la India es realmente excepcional. Bien, pues caracterizado el trimestre, nos vamos ahora y nos proyectamos hacia el futuro con la típica predicción estacional, en este caso estival, para el verano en España, y siempre os lo digo, pero os lo tengo que volver a repetir.
Esta predicción tiene mucha más capacidad predictiva, se suele decir skills, habilidad predictiva, sobre todo en verano, es decir, ahora, la que vamos a hacer ahora, y sobre todo en la variable temperatura. Ahí es cuando estamos mucho más seguros y somos más, confiamos más en esa predicción y tiene más índice de acierto y más habilidad predictiva. Antes vamos a empezar para ver si hay señal en precipitación, y sí que la hay. Lo que nos dice la predicción es que hay mayor probabilidad de que la precipitación se encuentre en el tercil seco en toda España, con mayor robustez en el interior y en el norte peninsular. ¿Qué significa eso? Bueno, pues hay mayor probabilidad de que el trimestre, es decir, julio, agosto y septiembre, en media sea más seco de lo normal en toda España, y además estamos más seguros de que eso va a suceder en el interior y en el norte peninsular. Es decir, más seco de lo normal en toda España. ¿Qué va a pasar a nivel temperatura? Bueno, lo que nos dice la predicción es que hay una gran probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercil cálido en toda España, y eso significa que hay una mayor probabilidad de que haya o que haga en el trimestre más calor de lo normal. ¿Cuánto más calor? Como se nos dice que va a estar en el tercil superior, eso significa que la media del trimestre como mínimo va a ser igual a la media del tercil, que ahí tenéis en ese mapa. ¿Y eso qué significaría? Pues que en el Valle del Guadalquivir, como estáis viendo en la imagen, la media de esos 3 meses podría aproximarse a los 27 grados. Es difícil de entender, así que nos lo vamos a plantear en forma de anomalía. ¿Cuál podría ser la anomalía del trimestre en relación a la media? Pues como mínimo tendría que ser la que marca ese mapa, la diferencia entre el tercil superior y la mediana. Es decir, que como mínimo y en media, la anomalía del próximo trimestre va a ser de 0,5 grados, pero en las zonas más oscuras esa anomalía podría ser superior. En resumen, que esperamos un verano más seco y más cálido de lo normal. Y con esto, pues, terminamos esta parte de la presentación. Ahora, por supuesto, hay preguntas. Creo que Javier Gregori ya levantó la mano al principio de todo. Sí, Y mientras tanto, ya os vamos a ir subiendo esos PDFs al chat. ¿Vale? Entonces, adelante, Javier Gregori. sí, que sean fáciles las preguntas, pero bueno, venga, Javier, empieza. A ver, Javier, no se te oye. Pues no oímos a Javier Gregori. O por lo menos yo no lo escucho. Yo tampoco. ¿Alguien más que quiera hablar entonces? Mientras tanto, si alguien tiene una pregunta o lo puede escribir en el chat. A ver, algo en el chat tenemos por... Ah, bueno, vale, ha subido a su parte. Ya están las dos presentaciones, o van a estar enseguida. Que ya están. Vale, genial. Ya sabéis que en todo caso siempre estamos a vuestra disposición a posteriori de la rueda de prensa, si queréis alguna intervención individualizada, particular o lo que sea. Eso, pero bueno, que si tenéis ahora alguna pregunta, es el momento ahora. O hemos contado todo, o ha quedado todo lo suficientemente confuso para que no haya ninguna pregunta, o no os hemos dejado ya cao con tantos datos. A ver si se incorpora Javier, que se lo veía interesado, porque yo creo que ya en el minuto 5 ya levantó la mano. Pues vamos a esperar 2 minutos. Mira, hay otra mano levantada. Vale, hay dos. Venga, Bueno. pues a ver, yo me encargo. Que hable Rubén Llorente Álvarez, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis, no? Sí. Bueno, soy de la Radio Televisión del Principado de Asturias y aunque, bueno, ya lo repetisteis un poco para poder sacaros sin todo el PDF de fondo, aunque tengáis que repetirlo un poco, me gustaría que explicaseis esa predicción si puede ser un poco enfocada hacia nuestra región, hacia Asturias, de cara al verano. ¿Me hablas de la predicción estacional? Sí, me refiero, ya sé que contasteis de un poco más de temperatura y un poco menos de lluvia, pero bueno, teniendo en cuenta que tenía el PDF para poder sacaros con los totales, me interesaría poder sacaros ahora que me vais a salir a pantalla completa, aunque sea repetir la misma pregunta. Vale. Vale, entonces entiendo que no pongo la presentación porque prefieres sacarnos... Sí. Vale. Bien, pues entonces te lo digo muy sencillo. La predicción estacional prevista para este próximo trimestre de verano, julio, agosto y septiembre, lo que nos habla es que en Asturias el tiempo va a ser más seco
y más caluroso de lo normal. La media del trimestre puede estar en torno a 15-16 grados y la anomalía como mínimo muy probablemente se situará en 0,5 grados o incluso superior. Vale, muchas gracias. Vale, siguiente, tenemos por ahí... Tenemos a Alfons Luna también. Hola, Javier Gregory está disponible ya, creo. Creo que me oís. Sí. Alfons, le damos paso a Gregory, que llevaba desde el principio, y luego ya te damos a ti. ¿Vale? Muy bien. Es un problema que tengo que poner el micro, entonces no puedo grabar. La pregunta del millón. ¿Nos vamos a tener que acostumbrar a más olas de calor? No solo en verano, que ya nos estábamos acostumbrando desgraciadamente, sino también en mayo. Y luego se ha hablado mucho en esta ola, primero, confirmar si es la ola de calor la más temprana, desde 1950, que es un dato que si empezó el día 11, no sé si al final, porque también creo que hay una que empezó también el día 11. Bueno, si es la más temprana, esa es la duda que me queda. Y luego, si este verano habrá que acostumbrarse a más olas de calor, ya sé que, o prevéis que puede ser un año con olas de calor de este tipo, y ya sé que la pregunta es muy complicada, pero es lo que nos estamos preguntando todos. Y luego, se ha hablado mucho durante esta ola de calor con el cambio climático, hasta dónde se podría llegar. Yo una rueda de prensa ya os pregunté, ya sé que es difícil, porque Bea, acabas de dar una anomalía de 0,5 grados, pero a mí, claro, lo que llama la atención son las máximas. Es decir, con este tipo de olas de calor se ha hablado, que parece que Rubén le he escuchado decir en algún teletipo que pues, se podía llegar a 50 grados en Sevilla. 40 grados en Sevilla. No sé si podéis dar algún dato de cuál va a ser la temperatura más exagerada que vamos a tener que vivir, desgraciadamente, si hay algún cálculo con el cambio climático, ¿no? Y bueno, disculpad porque ya sé que las preguntas son difíciles, pero sé que vosotros también sois muy buenos. Intentaremos... A ver, lo del comienzo de la ola de calor, curiosamente, pues todavía no está claro si empezó el 11 o el 12, porque ya el día 11 hubo temperaturas muy altas en buena parte de España, desde luego ya el día 11 forma parte del episodio cálido en sí, pero ya sabes que tenemos unos criterios muy estrictos para caracterizar las olas de calor, ¿no? En cuanto a extensión, en cuanto a intensidad y en cuanto a duración. En este caso, no está todavía del todo claro que empezase el 11 por la extensión, pero es posible. Si empieza el 11, finalmente sería empate con la del 11 de junio de 1981. Esas dos serían las más tempranas desde 1975, que es cuando caracterizamos las olas de calor de manera homogénea. Y luego tenemos la del 13 de junio de 2017, que es la segunda o tercera más temprana. O sea que en cualquier caso está entre las tres más tempranas, pero hay muy, muy apiñadas. Si nos tenemos que acostumbrar, pues ya estamos viendo, ya nos estamos acostumbrando, ¿no? A ver, pero ya no solo a episodios extremos, es que si cogemos un poco retrospectivamente, solo 10 meses, tenemos el episodio cálido de agosto de 2021, que fue la ola de calor más intensa en España desde que hay registros. La Nochevieja Año Nuevo de 2021-2022, que como era invierno no se nota, pero fue tan extremo como estas olas de calor o más, con temperaturas de pleno verano en Galicia y también puntos de Asturias y en general en toda España con múltiples récords del invierno en lo más crudo del invierno, un récord de calor obviamente. El episodio de mayo de hace un mes, con el día más cálido en mayo desde que hay registros. Cuando tuvimos el episodio de mayo de 2015, si me permites la expresión, casi flipábamos con las temperaturas. Hace 7 años. Digamos, ¿esto cuándo se va a volver a ver? Pues 7 años después nada más. Y ahora tenemos una ola de calor en junio muy temprana. Hace 5 años hubo una similar en cuanto a carácter temprano, pero mucho más intensa. Menos mal que ha sido un poco más corta. ¿Las proyecciones de qué hablan? Pues de un incremento de la temperatura media y por lo tanto un incremento de las olas de calor. Es lo que estamos viendo ya y es lo que las proyecciones pues hablan que va a suceder. Y Bea quiere añadir algo, así que adelante. Perdón, es que quiero añadir una cosa. Vamos a ver, cuando decías si las olas de calor pueden adentrarse o avanzar, bueno, hay una cosa que es una realidad, que es algo ya observado, y es que el verano se está ampliando, ¿no? Entonces, digamos que el verano ahora ocupa 5, casi 6 semanas más
que el verano que teníamos en los años 80. ¿Y hacia dónde se está ampliando? Depende un poco de la zona, pero en media normalmente parece que se está adelantando más que atrasarse, aunque ese cierto atraso se corresponde más a lo mejor por la zona atlántica, pero en general lo que está pasando es que se está adelantando. Si el verano se está adelantando, consecuentemente ese periodo óptimo, esa ventana de oportunidad que tienen las olas de calor, también se está adelantando. Vale, también quiero destacar una cosa importante que yo creo que ya habéis sacado en algún medio, pero me parece muy relevante. Las olas de calor tienen evidentemente un impacto claro en morbilidad y en mortalidad, obviamente, pero es muy importante destacar que la primera ola de calor siempre es la peor y sobre todo si sucede de forma muy temprana, incluso fuera de la época de más calor, digamos que tiene un efecto doble de mortalidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está aclimatado todavía al calor y porque además ejerce un llamado efecto cosecha, que lo que supone es que personas con enfermedades previas muy graves, crónicas, incluso terminales, lo que va a suceder es que efecto cosecha se las va a llevar un poco por delante. Suena un poco duro decirlo, pero es así. Entonces, en ese sentido, la situación es delicada porque el hecho de que se adelanten esas olas de calor va a tener el doble de impacto. No es lo mismo que se adelante una ola en agosto y pase en julio, que a lo mejor una de julio termine pasando el 15 de mayo, y eso previsiblemente puede pasar. Y me dejáis compartir, que es que estaba buscándola, os voy a compartir una imagen en relación a los posibles escenarios. A ver, ¿se está viendo mi pantalla? ¿Se está viendo esta imagen? Sí. Sí, ¿Sí? vea, se ve, se ve. Pues esto está cogido del Atlas Interactivo del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en donde nosotros estamos en la región sudoeste de Europa. Entonces, en un escenario intermedio, que sería una situación similar a la que tenemos ahora de emisiones que hasta 2050 continúan y luego se estabilizan, lo que se prevé es un aumento medio en el número de días del año que se supera la temperatura máxima en 2050 de 7 días y en 2100 de 11 días. En un escenario pesimista, que es business as usual, es seguir emitiendo como si no hubiera un mañana hasta el 2100, nos encontraríamos con que ese aumento en el número de días en que se supera la temperatura máxima sería de 10 días y de 25 días en 2100. Estamos hablando en media. Por supuesto, en zonas como el sur o sudeste de Andalucía, esa cifra se quedaría muy por encima de ese valor. Esto es una media, por decirlo de alguna forma, de no solo España, sino el sudoeste de Europa, pero sirve como para cuantificar un poco a qué nos podemos enfrentar. Y nada más. Mira, una cosa, nos están diciendo que no se puede acceder a los archivos adjuntos. Dicen que no están autorizados. No sé si es porque tiene que haber algún tipo de permiso para los invitados y demás en las reuniones. Yo no sé si alguien nos puede echar un cable, pero bueno, si no, pues los pasaremos por otras vías, las presentaciones, ¿de acuerdo? Con el resto de la documentación. Y a ver, que tenemos por ahí más preguntas. De todas formas, os recuerdo que en breve saldrá publicada la nota de prensa con todos los resúmenes y con todo, pero bueno, buscaremos la forma. Vale, teníamos a Alfons. Sí, hola, buenos días. Hola. Yo quería preguntaros por el riesgo de incendios, ¿no? Parece obvio que un verano más seco y más cálido debería aumentar el riesgo de incendios, pero quería saber, en primer lugar, si es cierto y, en segundo, si hay otras variables que entran en juego. Mira, ¿puedes descompartir la pantalla? Creo que la estás compartiendo. Perdona, pensaba que estaba... Bueno, en riesgo de incendio estamos viendo, ¿no?, que cuando tenemos olas de calor con temperaturas muy elevadas, que van acompañadas normalmente también de situaciones de sequedad ambiental y también a veces, como es el caso, por ejemplo, ocurrido mucho en el nordeste, en Navarra, Aragón y demás, con rachas fuertes de viento, obviamente el riesgo de incendios se dispara. Huelga decir que un verano que se prevé más cálido, en el que no descartamos que obviamente puede haber también más olas de calor, pues ese riesgo de incendio potencialmente sea más alto. Además, venimos de una situación de sequía meteorológica, la sensibilidad de la vegetación es mayor, la vegetación está más seca. A pesar de las lluvias de marzo y abril, venimos de un mayo y una primera quincena de junio, pues que no ha caído ni gota, así en general, ¿no? Entonces, claro, todo eso son factores que incrementan el riesgo de incendios. Los factores ambientales no encienden el fuego, pero sí favorecen, ¿no?, su dispersión rápida una vez que se ha iniciado. Vea. Sí, solo un comentario. También se vigila mucho
porque sí que hay un pequeño riesgo que sí que ejerce como agente activo, y es que son las tormentas. Cuando realmente la vegetación está tan seca, etcétera, pues también se vigilan a veces situaciones tormentosas o a veces tormentas secas, lo que se llaman tormentas secas, que pueden servir como agentes activos de incendios. Entonces, la gente que trabaja en incendios también, y desde el punto de vista meteorológico, también prestamos atención a las tormentas. Aparte de lo más obvio de baja humedad, determinada dirección de viento con determinada intensidad, ausencia de precipitaciones, también estamos muy atentos a esas tormentas, sobre todo tormentas secas. Sí, de Muchas hecho gracias. han sido fuente de inicio de algunos incendios, especialmente en Navarra, en Aragón. Así que efectivamente, aparte que las tormentas secas también dan rachas de viento intensas y claro, como dificultan las tareas de extinción. Pues bueno, más preguntillas. Tenemos a Gracias. Antonio, yo creo que iba el siguiente, es Antonio Cerrillo y después Isabel Miranda, creo. Sí, bueno, había dos preguntas. La primera ya se ha contestado con los comentarios a Javier Gregori. En el caso de la predicción estacional para las zonas del Mediterráneo, las comunidades del Mediterráneo, ¿tiene algún carácter más específico o sirve el mismo diagnóstico global? A ver, en general sí, esperamos que sea más seco y más caluroso de lo normal, y en cuanto a las anomalías previstas en media, las del trimestre, pueden ser como mínimo de 0,5, pero si bien es cierto que parece que no parece que sean muy superiores a esa cifra en el mapa de diferencia de terciles de superior y la mediana. Quizás en Mallorca podrían ser un poquitito más elevadas, pero en general en el área mediterránea no parece que vayan a ser mucho más elevadas. Parece que sí podrían ser un poquito más elevadas, por el contrario, más en el área de la vertiente atlántica. Vale, muchas gracias. Más preguntas. Y tenemos a Isabel Miranda. Isabel, sí. Hola, buenos días. Hola. Si quería saber, os quería preguntar por incendios. Si comentabais también de que el verano ha ido ampliando pues, el tiempo en el que está, por así decirlo, vigente. No sé si eso también conlleva que el riesgo de incendios ha dejado de ser estacional de alguna manera, ¿no? El riesgo extremo de incendios, o si estáis viendo que cada vez se dan situaciones de riesgo extremo, cada vez antes también. Gracias. Bueno, yo sí que comento un poquito brevemente, aparte de, claro, que la estación estival es la más propensa a que haya incendios forestales, pero, por ejemplo, en el tercio norte de la península el otoño no se queda atrás, ¿no? Con situaciones de viento de sur, ya tras un verano en el que se ha secado la vegetación, entonces depende un poco de las zonas, pero evidentemente, insistimos, si las condiciones favorables a que se produzcan incendios se extienden, porque el verano se extiende con todo lo que eso conlleva de calor y sequedad, pues la estación de incendios también se extenderá. De hecho, yo creo que casi todos los planes de vigilancia, pero estamos hablando de sanidad, incendios y tal, están tendiendo como a ampliar su cobertura temporal, porque evidentemente están viendo que esa estacionalidad, como tú bien dices, del periodo estival se está ampliando. Es un poco una tendencia que se está viendo, que se están adelantando los planes, etc. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, os costó empezar, pero luego... Sí, luego ha habido... Bueno, pues podemos ir terminando ya la rueda de prensa. Yo quiero decir una cosilla, mira, que la verdad que creo que es interesante, lo comentó Bea también, tú Bea puedes añadir algo si quieres, y es que has dicho que la predicción estacional tiene mayor skill, mayor habilidad, mayor pericia en verano, y eso es así. Las predicciones estacionales en un país como España son complicadas de narices porque estamos en una situación geográfica en la que estamos muy influenciados por las distintas masas de aire y pequeños cambios en una semana pueden dar al traste con la predicción estacional. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Cuando empezó la primavera, dijimos que la primavera iba a ser cálida y seca. La primavera ha sido muy cálida, no ha sido seca afortunadamente, pero si recordáis de la anterior rueda de prensa, Bea metió el matiz de que iba a ser seca con mayor probabilidad en el noroeste. Entonces, dentro de la poca pericia que la predicción estacional tiene para la primavera, que es la estación más complicada, realmente, en general, la podemos dar por buena esa predicción estacional. Y esto lo comento porque durante marzo y abril estuvimos escuchando mucho, pues esta predicción estacional no ha acertado, pues vaya predicción estacional. Y al final, con mayo, solo con mayo, la predicción ha sido relativamente acertada. Y esto lo digo porque hay que tener en cuenta siempre que esas predicciones se hacen para el trimestre en su conjunto, que no se recomienda disgregar por meses
porque se pierde pericia, curiosamente, se pierde habilidad. O sea, que cuando damos la predicción es a 3 meses en conjunto, desgraciadamente no podemos ir a más detalle, pero que a pesar de las limitaciones, pues que esta predicción de primavera, por nuestros compañeros del área de modelización del clima, que hacen un gran esfuerzo, aunque luego parezcan 3 líneas nada más, pues que ha sido relativamente bien, se ha cumplido más o menos. Eso quería decir. Muy bien, yo solo añado, como corolario es, si luego julio viene más frío y más seco y más húmedo, tranquilidad, que el trimestre todavía no está hecho. O sea, básicamente lo que queremos decir es eso. Y que, bueno, pues que muchas gracias por vuestra atención, que como ha dicho Bea, estamos a vuestra disposición para ampliar la información y todo lo que queráis. Que muchas gracias, como siempre, por asistir a las ruedas de prensa de AEMET. Un saludo. Sí. Gracias por participar también y por preguntar. Un saludo. Gracias. Adiós. Chao.